si bien ya habló algo Rodolfo de Galicia, nosotros le vamos a dar un enfoque distinto. Y cuando empezamos a pensar en esta charla, nos pareció súper interesante compartirles una estadística que hace Gallup a nivel mundial y que tiene que ver con el compromiso que tiene la gente con su trabajo. Es una estadística que en su momento nos llamó mucho la atención y siempre la tenemos presente, y sobre todo en este momento. Nos gustaría saber si alguien de los que está en esta charla hoy tiene idea de cuál es el porcentaje de las personas en el mundo que están realmente comprometidas con lo que hacen. Si alguien se anima a arriesgar, los leemos en el chat. ¿Qué porcentaje de los empleados en las organizaciones a nivel mundial se encuentran comprometidos? A ver si alguno se anima a escribir en el chat. No, pero poco, dice Julieta, 35 Antonieta, 50 Gabriela, 30 Magdalena, 20, 70, okay, 80. Perfecto, 80, 15 Geraldine, Pamela, 40, buenísimo. Bueno, gracias por la participación. Buenísimo. Excelente, excelente. Gracias, Ariel. 60, dice Ariel. Tenemos opiniones bien diversas, está buenísimo eso. Le vamos a develar el misterio, no nos vamos a poner en misteriosos. Gallup nos dice que el porcentaje de personas que están realmente comprometidas con su trabajo es del 15%. Solo el 15% de los empleados están realmente enganchados, dice Gallup, comprometidos con el trabajo que hacen, versus el 85% que no lo están. Nosotros nos imaginamos, por empezar, cuán distintos serían los resultados de las organizaciones si ese porcentaje de compromiso creciera y fuera, como nos decían recién, del 20, del 40, del 50, del 80, los resultados que tendrían todas las organizaciones serían absolutamente distintos a los que tenemos hoy con este 15%. Estos indicadores a nosotros particularmente nos hacen mucho sentido porque esto es algo que vemos día a día en las organizaciones y que tiene que ver con que la gente repite tareas rutinarias sin entender muchas veces muy bien para qué está haciendo lo que hace, ni cuál es el impacto de sus acciones en el resultado general de su equipo o de la compañía. Esto genera muchas veces un alto grado de desmotivación y de desinterés incluso con la tarea, porque no se sabe para qué se hace lo que se hace. Nosotros queremos complementar entonces en este caso las excelentes charlas que estuvimos escuchando en el día de hoy con un aspecto adicional, perdón, que consideramos que es otro factor que también es muy importante para el bienestar de las personas en la organización, y que se trata del entorno y de la forma en la que trabajamos en las organizaciones y de fundamentalmente el impacto que tiene la agilidad en el rediseño de las emociones y el estado de ánimo organizacional. Exactamente. O sea, ustedes seguramente se imaginan o saben que cuando la gente está feliz trabajando, da lo mejor que tiene adentro. Y no hay nada más importante que nos pueda dar eso. O sea, no todos los trabajos, por supuesto, son divertidos o te invitan a diario a hacer algo distinto o que es inspirador, pero aún cuando son rutinarios, si son trabajos que tienen un sentido y ese sentido le aporta a la compañía, al equipo, a la sociedad, algo, entonces ese trabajo tiene un valor distinto para las personas. Cuando la gente mira mucho el pasado en general, que es algo que solemos encontrar en este 85% de las organizaciones, es porque no, en general, es porque no visualiza el futuro. Y dentro de estas prácticas de las que estamos hablando, hay que construir el futuro de las personas, de las organizaciones, y es absolutamente necesario, sobre todo en procesos transformacionales. Relacionándolo a la agilidad, por ejemplo, cuando formamos equipos ágiles, una de las primeras cosas que trabajamos para crear sentido son los desafíos para los que reunimos ese equipo y por lo que vamos a trabajar, ¿no? Donde se definen roles, donde se definen ceremonias, actividades, maneras de organizarnos, reglas de equipo y acuerdos para ponernos de acuerdo cuando no estamos de acuerdo, que es un aspecto fundamental en el funcionamiento adecuado de los equipos. Es necesario que tengamos muy claro a dónde tenemos que llegar en el futuro y dónde enfocar las energías para conseguirlo.
En las organizaciones solemos enfrentarnos, y sobre todo en organizaciones que están en este proceso de cambio, ¿no? En desafíos de unir distintas culturas y generaciones, ¿no? Especialmente cuando incorporamos talentos que vienen de afuera para adquirir conocimientos, por ejemplo, en marcos ágiles, u otras disciplinas nuevas, las que fueren, ¿sí? Cada organización en particular, llegan a nuestra organización a veces también nuevas generaciones, millennials, centennials, que tienen un mindset completamente distinto o diferente. Y los nuevos a veces no se entienden con los colaboradores que hace muchos años que trabajan en nuestra empresa y viceversa, ¿no? En el seno de la agilidad que estamos hablando, este aspecto es clave. Y en mi opinión, se trata de un factor crítico de éxito, ¿sí? En la conformación de los equipos. Saber encajar a la gente, que trabajen juntas, es indispensable, ¿no? Y es ahí donde, como a veces decimos, 1 más 1 suele ser más de 2, ¿no? En este caso, cuando hablamos de persona, el más, ¿sí? No se habla de sumar, sino se habla de sinergia. Y ahí es donde el resultado puede ser mucho más grande. Para desarrollar en una organización la agilidad, es clave combinar el conocimiento de quienes llegan a la empresa con la experiencia en el negocio de quienes incorporan. Y ahí es donde tenemos que buscar la forma en que las personas generen criterio para hacer bien las cosas. Y una fórmula para que los equipos tengan criterio es combinar experiencia y conocimiento y acompañarlos a entender, que no es fácil muchas veces, y es complejo, es un gran desafío, a combinar ese conocimiento y experiencia para construirlo. Hace no mucho tiempo, hace relativamente poco, escuchaba una historia anterior de un ex director general de una multinacional de bebidas que venía de otra multinacional de bebidas a liderar un mercado en EMEA, y contaba que en su primer reunión con el Consejo de Administración les plantea a los accionistas que su objetivo estratégico para los próximos años era hacer feliz a las personas. ¿Se imaginan lo que habrán pensado esas personas y en qué medida habrán repensado si hicieron bien o no incorporar a este director general? Les fue muy bien en su gestión, de todos modos. Y antes escuchaba, por ejemplo, a Rodolfo Zimmermann de Galicia, por ejemplo, comentando que el propósito de la empresa es mejorar el día a día de las personas, ¿no? Y es excelente. Ahora, son pocos los casos en que la declaración de un CEO tiene ese poder tan grande de hacerlo y de transformar toda la organización para abajo. Es por eso que planteamos, en base a nuestra modesta experiencia, un camino para alcanzar y contribuir con esto que estamos hablando en esta actividad, que es el bienestar de las personas, ¿no? Desde la base de la pirámide, incorporando la agilidad y destacando algunos aspectos que consideramos que son muy importantes cuando la observamos y cuando generan buenos resultados. Para esto y para nosotros es clave entender que todas las organizaciones tienen emociones. Eso se comprobó hace muchísimo tiempo. Todas las organizaciones tienen emociones y las emociones se contagian. Continuamente estamos contagiándonos de las emociones que nos rodean. Y también las organizaciones tienen estados de ánimo. Y los estados de ánimo no son más que esas emociones que se van perpetuando en el tiempo y se van transformando en hábitos. A veces sin siquiera darnos cuenta, estamos en una organización y nos contagiamos de las emociones y los estados de ánimo que esa organización tiene. ¿A alguno de ustedes les pasó alguna vez de interactuar con una empresa, con un área o inclusive con una sola persona de una organización y percibir enseguida el estado emocional que hay en esa organización a través de solo una persona? Yo, por ejemplo, cuando trabajamos de manera presencial y entramos a un lugar y sentimos que el aire se corta con tijera, ese es el estado de ánimo de la organización. La buena noticia es que sobre esas emociones y sobre esos estados de ánimo organizacionales se puede intervenir con acciones muy concretas para modificarlo. Seguramente también les habrá pasado interactuar con empresas que tienen otros estados de ánimo, que contagian entusiasmo, buena energía, y que vos entrás y te dan unas ganas de quedarte horas en ese lugar, o inclusive en una call, hoy en un webinar, en cualquier reunión virtual con una organización, nos podemos dar cuenta fácilmente qué es lo que está pasando detrás de esa cámara. Eso no es casualidad, como decíamos antes, se puede trabajar sobre este tema.
Las expectativas sobre el lugar de trabajo están cambiando, o ya cambiaron probablemente. Consideramos que, en base a lo que estamos conversando, que la agilidad se presenta como uno de los vehículos para llevarnos hacia ese destino futuro a través de prácticas que las conforman y también, algo esencial, el liderazgo ágil. En nuestra experiencia, la implementación de estos marcos ágiles permiten un rápido rediseño de las emociones y los estados de ánimo de las personas que forman parte de estos equipos de trabajo. Como decía antes, el paradigma está cambiando, o ya cambió y empezamos a ver el futuro con otro horizonte, ¿no? Por ejemplo, cuando antes pensábamos en lo que era cuál era mi pago, hoy por hoy es importante, especialmente importante, cuál es el propósito. Por ahí también algunos, no sé si era Rodolfo o Mercado Libre, también mencionaron algo de propósito, ¿no? El propósito de las personas y cómo ese propósito que tenemos como individuos se relaciona con el propósito de la organización. Y cuán visible es el propósito de mi organización. A su vez, antes también hablamos de la satisfacción y hoy hablamos de mi desarrollo profesional, ¿no? Y hacia eso es lo que vamos. A su vez también, antes un factor importante era mi jefe, y hoy, en el futuro, estamos pensando en mi coach, ¿no? En alguien que me acompaña, ¿no? En alguien que me acompaña a desarrollarme profesionalmente y está cerca mío. También hablábamos antes de la revisión anual, ¿no? Y ahora estamos hablando de mis conversaciones continuas, constantes, ¿no? Las conversaciones en curso. Es un diálogo permanente que tenemos dentro de la organización, los equipos y con nuestros jefes y pares. Antes el foco estaba puesto en las debilidades, hoy por hoy en cuáles son mis fortalezas, ¿no? Y antes se hablaba de mi trabajo como un aspecto fundamental, y hoy es mi vida, ¿no? Cómo mi trabajo se relaciona y el work-life balance se relaciona con mi vida. En una organización ágil, la motivación es clave. La motivación, para esta motivación que se mantenga viva, es elemental trabajar en equipo, en células ágiles, en un proceso de mejora continua, a través del aprendizaje y la reflexión, empezar a incorporar el error, ¿sí? como un aspecto importante, permitir el error, ¿sí? Para poder reflexionar, aprender y que continuamente nos vayamos perfeccionando, permitir el error, es algo que en las organizaciones a veces cuesta significativamente, y como un factor muy importante es trabajar con ciclos cortos donde incorporar el feedback para generar una mejora continua. ¿A qué nos referimos con feedback continuo? Esto hablamos de pasar de la revisión anual de los resultados a la típica reunión, la típica reunión que hacíamos antes con nuestro jefe donde nos daban devoluciones acerca de cómo nos había ido, ¿no? El post-mortem, cómo nos fue, si cumplimos el objetivo, que quizás ni siquiera conocíamos demasiado, a pasar a una comunicación constante, como dijimos antes, bidireccional, como forma de trabajar y mantener el compromiso en cada integrante de los equipos, brindándole un feedback constante y especialmente con sentido. ¿Qué sucede en los equipos? ¿Qué pasa cuando a los equipos se le da este tipo de feedback continuo? Estadísticamente, ¿qué es lo que empieza a pasar con los equipos cuando se incorpora este hábito elemental que es central en las metodologías ágiles? Comienza a cambiar el compromiso y la motivación de las personas con su trabajo. ¿Se acuerdan el primer dato que habíamos compartido, que era el 15% de los colaboradores se encuentran comprometidos? Bueno, le queremos compartir que en el mismo informe del mismo proveedor de Gallup, ahí está abajo el nombre, que se desprenden los siguientes impactos en estos indicadores. Primero, cuando el feedback es continuo, se multiplica por 6 la probabilidad de que un colaborador crea que ese feedback que está recibiendo es significativo para él, le permite entender cuáles son sus aspectos de mejora, pero también sus fortalezas, y puede cambiar a partir de ellos. Segundo, es 3,6 veces más probable que el colaborador esté motivado para realizar un trabajo sobresaliente. Y por último, si se multiplican por 3 las probabilidades de estar comprometido en el trabajo. Bueno,
Un poco para ir cerrando, queremos compartirles un videito del cual les podemos hacer un pequeño rescate para graficar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de emociones y estados de ánimo en las organizaciones. A ver. Tal vez conozcan esta No sé si alguien película. conoce esta peli. Vamos a ver si se ve. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No, Riley! ¡Iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza. Lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. Tristeza. Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué? Ah. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Bueno, muchas de las organizaciones actualmente estamos en un proceso de transformación hacia la orientación al cliente, hacia la agilidad, hacia ser más digitales, o al menos lo estamos pensando, o lo hemos declarado tal vez. Muchas inclusive nos estamos adaptando a los cambios que nos trajo esta realidad nueva que nos toca vivir. Nos gustaría destacar 2 puntos que vemos de una manera muy gráfica en este video. La primera parte la asociamos a la desesperación, a las emociones que surgen en nuestros colaboradores y en nosotros mismos cuando se empiezan a declarar esos cambios transformacionales. O incluso cuando se declara un cambio en un equipo. Ni siquiera tiene que ser un cambio que es de toda la organización, puede ser un cambio pequeño en nuestro equipo que nos genera un cimbronazo. Los propios integrantes del equipo se empiezan a sentir perdidos. Eso que era importante para nosotros, empezamos a ver cómo desaparece como nuestro carro cohete, como el del elefante. De repente todo empieza a cambiar y lo que era importante empieza a desaparecer. Como si no fuera que alguien le dedicó tiempo, esfuerzo, dedicación y que muchas personas construyeron en algún momento esa forma de trabajar que se está yendo. Ese paradigma que está dejando de existir para ser reemplazado por algo nuevo. Las organizaciones y los líderes muchas veces pasamos la topadora y simplemente descartamos todo lo que alguien construyó, o lo que un equipo, un grupo o mucha gente construyó con mucho esfuerzo. ¿Se imaginan cómo se puede sentir alguien que viene operando en un paradigma cuando de repente, sin entender demasiado lo que está pasando, se lo saca de su zona de confort y esa zona deja de existir y no es considerado ni siquiera un pequeño duelo de aquello que se está yendo como una parte crítica para poder soltar eso que ya no va a estar más y empezar a reemplazar progresivamente unas creencias por otras, unas costumbres por otras? Y en la segunda parte del video vemos con claridad el rol que para nosotros tiene hoy el liderazgo ágil en las organizaciones. Ya no es suficiente hoy considerar a nuestros colaboradores como hacedores de tareas, como gente que viene simplemente a cumplir con una acción determinada.
Un líder ágil hoy tiene la ardua tarea y la importantísima tarea de identificar, reconocer y gestionar el estado de ánimo de sus colaboradores a través del feedback, como decíamos antes, continuo, y sabe perfectamente que es desde ahí, desde nuestros estados de ánimo, que se abren o cierran espacios de posibilidad en las organizaciones. Este es nuestro pequeño aporte de hoy. Nos encantaría escucharlos, poder interactuar un poco y entender cómo sienten hoy ustedes el estado de ánimo en sus organizaciones, o si tienen alguna pregunta, por supuesto, los leemos. Sí, ya responderemos si está a nuestro alcance, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor y José Luis. Tenemos acá un par de preguntas. No sé si las quieren leer ustedes.